Bueno, le damos la bienvenida en esta tarde aquí a la casa de nuestro Señor para seguir este miércoles de estudio. Siempre los miércoles estudiamos, si hay visitas que nos están acompañando en el día de hoy. Gracias por estar con nosotros y antes de pasar siempre preguntamos, ¿hay visitas primera vez en nuestra iglesia, en esa fila? ¿Alguien por primera vez? ¿Alguien aquí por primera vez en nuestra iglesia? Le queremos hacer un regalo, por eso estoy preguntando. Así que alguien se va a acercar y le va a hacer un regalito de parte de nosotros. Acá, en esta fila, alguien por primera vez. Allá también, gracias por estar con nosotros, varón. Que Dios te bendiga. Y por esa fila, alguien por primera vez. Puros viejos conocidos. Ok. Quiero invitarle a abrir su Biblia. Estamos estudiando el día miércoles. El día miércoles estudiamos acerca de algún libro de la Biblia. Y hace un par de semanas atrás y bueno, varias semanas atrás empezamos con el libro de Apocalipsis. Ya estamos en el capítulo 19 y quiero invitarle a abrir, por favor, su Biblia en el capítulo de Apocalipsis 19 y vamos a estar leyendo ahí una porción de la Escritura. Apocalipsis capítulo 19. Ok, ahí andaban hojitas. Si necesita una hojita, pide una hojita ahí para ir rellenando, ir anotando. Leamos el capítulo 19 entero. ¿Les parece? ¿Quieren leer o no? Acuérdense que bienaventurado el que lee estas palabras, dice la Escritura. El único libro en la Biblia que tiene una promesa de una bienaventuranza por leerla. Y siempre yo enseño, no está la bienaventuranza por entenderla, sino por leerla. Porque el libro de Apocalipsis, para entenderlo, es un poco más complejo, porque está asociado a profecías que están escritas en el Antiguo Testamento. Entonces hay que saber mucho también del Antiguo como del Nuevo. Y es por esa razón que mucha gente cuando estudia Apocalipsis, hay mucha gente que no les gusta Apocalipsis porque no lo entienden, porque está llena de metáforas muchas veces dentro de la enseñanza, y esas metáforas que si no se entienden de algunos textos del Antiguo Testamento, es donde ahí justamente cuesta un poquito entender. Pero como yo siempre digo que el Evangelio es progresivo, el conocimiento del Evangelio es progresivo, a medida que usted va pasando el tiempo lo va entendiendo cada día más. Parte del momento que usted conoce a Cristo como su Salvador, se le abren sus ojos y empieza a entender el Evangelio. Pero el Evangelio de ahí en adelante es progresivo. A medida del conocimiento que va adquiriendo y el Señor a través del Espíritu Santo viendo en usted también la madurez, va y empieza a mostrar cosas a su mente que no veía antes, pero que estaban ahí y usted dice, ah, mira, era esto, yo no sabía, pero es porque llegó el momento por su madurez. ¿Y les parece que vamos leyendo alternadamente? Vamos leyendo alternadamente ahí en su Biblia, en su celular, en su iPad. Vamos a leer el capítulo 19 en esta noche. Dice así la palabra de nuestro Señor. Después de esto oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía, aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro. Y otra vez dijeron, aleluya, y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Y salió del trono una voz que decía, alabad a nuestro Dios todos sus siervos y los que teméis, así pequeños como grandes. Gocémonos y alegrémonos y démosles gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a las cenas de las bodas. Interesante,
porque mucha gente se confunde. ¿Cuántas bodas? ¿Y usted, cuántas bodas usted conoce? ¿Y por qué dice plural? ¿Se da cuenta que otras veces quizás leyó y pasó por alto? Eso lo vamos a explicar, ¿ya? ¿Lo quieren leer de nuevamente? Léanlo ustedes. A la 1, a las 2 y a las 3. Amén. Estas son las palabras verdaderas de Dios. Yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Siga, siga. Sus ojos eran como llama de fuego y había una cabeza, en su cabeza muchas diademas, hablando de poder, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco, limpio, le seguían en caballos blancos. Y en sus vestiduras y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Hay otra cena aquí? Hay una cena en el cielo, hay una cena en la tierra. Para que comáis la carne de reyes y de capitanes y carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes y carnes de todo, libres y esclavos, pequeños y grandes. Y la bestia fue apresada, la bestia del anticristo, y con él el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Amén. Y ahí para mí es un pasaje paralelo a Efesios capítulo 6, versículo 17, donde dice que de la boca de Jesucristo que venía en el caballo blanco salió una espada aguda que mató a todos. Y eso simplemente, acuérdense lo que dice Efesios 6, ¿qué es lo que es la espada? O sea, solamente con su voz al decir aniquiló a todos. Pero aquí dice una espada aguda y la gente tiende a pensar que una espada sale por su boca, pero Pablo nos decía que la espada era la palabra de Dios. Cosas como esas nos encontramos en Apocalipsis muchas veces, que cuesta entenderla, pero con la comprensión de otros textos vamos viendo las cosas. No se olvide que el que escribió esto era una persona que se estaba proyectando en el tiempo, al tiempo que todavía no llega, y siempre lo he enseñado. Estaba siendo inspirado Juan, pero ¿cómo Juan describía una guerra nuclear si nunca conoció una bomba atómica? Cómo él expresaba un avión, cómo expresaba un tanque, cómo expresaba algo que va a suceder en el futuro, y él simplemente empezó a ocupar, inspirado por Dios, mucha metáfora con respecto a estas cosas, y porque Dios lo estaba guiando para que entendiera. Y en realidad no se olvide que Apocalipsis es una carta de ánimo a aquellos que estaban sufriendo persecución. La base central del libro de Apocalipsis es Jesucristo, que un día Jesucristo vuelve y viene a reinar con su pueblo.
y que las promesas que Él dice son reales. Así que si usted se da cuenta, estamos en el capítulo ya 19, nos quedan la nada misma y ya en el tiempo estamos avanzando. Y dése cuenta que el Señor, del libro de Apocalipsis, del capítulo 6 al capítulo 19:1, es simplemente el periodo de la tribulación. Entonces, Apocalipsis, ¿de qué más habló? De la persecución que iba a haber en los 7 años de tribulación, que la hemos estado estudiando. Entonces, ¿y cuánto nos dejó de lo que iba a suceder algún día del reino milenio, del reino que va a haber en la tierra? Un capítulo, y más encima de la vida eterna, ¿cuánto nos menciona? Otro capítulo más y nada. Porque no se olviden, el libro de Apocalipsis no era para contarnos los eventos futuros como tal y que nosotros íbamos a estar y íbamos a ver todas las respuestas. Era para entender el periodo de la tribulación, la persecución, lo que iba a venir, el anticristo, su gobierno, pero también el gobierno de parte de Dios. Y todo eso está sucediendo, no se olvide, gran parte de aquellas cosas, dependiendo del capítulo que esté, hay cosas que están sucediendo en la tierra y hay cosas que están sucediendo en el cielo. Así que, ¿qué les parece que vamos ahí a su hoja? Si usted está con su hoja, dice así en esta tarde. Dice, el capítulo 19 es el capítulo que termina con la gran tribulación. ¿Ya? Y el concepto gran tribulación se está refiriendo, para mí, todo el periodo, los 7 años. Lo que pasa es que se conoce como la tribulación y la gran tribulación. Pero esa es una connotación que le dio el estudioso. Pero todo, los 7 años en la teología es la gran tribulación, porque es un gran conflicto. Dice, hay 3 eventos destacados en Apocalipsis 19 y algunos de ellos los separamos en forma de bosquejo. Por ejemplo, va a encontrar júbilo en el cielo, las bodas del Cordero y las guerras de Armagedón. Y me gusta eso porque casi todos nos comemos la S cuando hablamos de las bodas del Cordero. ¿Se ha dado cuenta, no? Ahora, la gran cena está puesta para las bodas. Habla de una cena, pero habla de bodas, y eso sería una contradicción gramatical. Yo, si parto con un sustantivo en plural, tengo que seguir con un verbo en plural. ¿Ya? Es por eso que a veces tendemos a mirar esto y nos confundimos. ¿Ha visto Génesis y Génesis capítulo 1, cuando el Señor dice, y dijo Dios, singular, hagamos, plural? ¿Hay un error gramatical ahí? Sí, hay un error gramatical de traducción. ¿Por qué me dicen así que no? Porque la palabra en el hebreo es Elohim. ¿Y sabe qué significa Elohim? Dioses. ¿Por qué? Porque lo que quiso hacer ver el escritor hebreo es que Dios es Dios de dioses, o sea, es el único y no hay otro más. Y ocupó el término plural en el original. En la traducción, Elohim se traduce como Dios, pero en el original se traduce como dioses. Entonces, ¿hay un error gramatical ahí? No. ¿En la traducción? Sí. Cosas como esa, obviamente no todas las personas tienen que saberlo, pero es para que usted vaya entendiendo algunas cosas. Y de las bodas, ¿cuántas bodas hay? Una. Pero ¿por qué dice las bodas? Lo vamos a ver. Sí, sí, sí. No, no, lo que pasa es que estoy hablando de gramática, no estoy hablando de teología. Cuando doy una explicación teológica de la gamos, vamos a estar hablando de que Dios está ocupando el término plural. ¿Por qué? Porque es Padre, porque es Hijo y porque es Espíritu Santo. ¿Amén? Y cuando el pueblo hebreo quiso explicar el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en un solo ser, ocupó la palabra Elohim, que Cipriano de Valera,
cuando traduce la escritura en el 1569, puso la palabra Dios. ¿Por qué? Porque en el español hablar de dioses, ¿cuál es el concepto de Dios en nuestra mente? En el español, que hay muchos. Pero para el pueblo hebreo, ¿cuántos dioses habían? Uno. Entonces, para ellos ocupar la palabra Elohim en el hebreo, ¿es un problema doctrinal para ellos? No, porque ellos no creen que hay más dioses, solo hay uno. Pero ocuparon como la palabra Dios de dioses, solamente para que, por si acaso, a veces nos tendemos a confundir, pero estaba hablando de una parte gramatical y no teológica. ¿Ya? Por ejemplo, hay un salmo que dice que hubo una reunión de dioses en el cielo. ¿Ha leído ese salmo? Y ese es interesante, un día lo podríamos predicar. Y se reunieron los dioses en el cielo. Y es lo mismo, por el concepto hebraico, los dioses se está refiriendo al único y verdadero, uno, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero en el concepto de nosotros, cuando ocupamos la palabra dioses, nuestra mente del español nos tiende a hacer ¿qué? Son muchos. Por eso, Cipriano y con Casidoro dijeron, no dejemos Dios nomás, porque para que no se confunda la gente. Amén. Por eso, es un error de traducción, pero no de teología. Son tres. Ya. Amén. Gracias, hermano, ahí por hacer recordar ese proceso. Dice, hablábamos de estos tres eventos destacados en Apocalipsis 19, ¿ya? En los cielos, las bodas del Cordero y la guerra de Armagedón, o la guerra que se produce en el valle de Megido, ¿ya? Pero del versículo 1 al versículo 6, anote la primera palabra, ahí la primera frase, del versículo 1 al versículo 6, el libro de Apocalipsis capítulo 19 va a hablar de que hay júbilo en el cielo. Anote eso. Versículo 1 y versículo 6, hay júbilo en el cielo. Porque en el capítulo 18 y el capítulo 19 las cosas están sucediendo en la tierra, en algunas partes, pero en el capítulo 19, versículo 1 al 10, cambia todo el enfoque al cielo. ¿Ya? Capítulo 18, ¿dónde está sucediendo los eventos? En la tierra. Capítulo 19, del 1 al 10, todo está sucediendo en el cielo. ¿Ya? Para que no se enrede. Hay una perspectiva diferente entre la tierra y el cielo en cuanto a los juicios. Los juicios en la tierra son motivo de enojo, temor, tristeza. ¿Estamos de acuerdo con eso, no? Si lo llevan a un juicio, ¿es por algo bueno o algo malo? ¿Alguien lo llevan a un juicio para premiarlo? No. En cambio en el cielo, le da motivo de gozo y satisfacción la palabra juicio. ¿Y por qué? ¿Por qué esa diferencia de opinión? Fácil, porque hay que ir al griego. ¿En qué sentido? En el periodo que se escribe la escritura. Porque ¿cómo se llamaban cuando yo corrí una carrera y me iban a premiar con la corona de olivo, ¿cierto? Porque corrí la carrera. El término ocupado para ahí es juicio o tribunal. Y es la misma palabra que usted va a escuchar, tribunal de Cristo. El juicio del tribunal de Cristo es para castigo o para premiar. Para premiar, tribunal de Cristo, el tribunal. Todos vamos a compadecer delante del tribunal de Cristo y las pruebas de cada uno serán pasadas por fuego. La que haya quedado recibirá recompensa. ¿Por qué? Porque la palabra ahí, lo que ocuparon ellos, el concepto del asiento bema, no sé si ha escuchado hablar de eso, y que era el asiento bema era donde se sentaba el juez de las competencias y premiaba a los atletas. Pablo en el concepto de tribunal tiene ese concepto cuando se refiere de Dios hacia los creyentes, pero cuando se trata de inconverso y el mundo y la gente que no cree en Dios, se ocupa la palabra tribunal o juicio, pero como la conocemos nosotros, para castigo. ¿Me doy a entender? Entonces,
Dos términos que son muy diferentes entre juicio en el cielo de parte de Dios hacia los creyentes, que es un tribunal, y el tribunal terrenal de juicio, que tiene que ver con castigo. Por eso a veces pensamos que mucha gente dice, oh, pastor, y cuando llega el tribunal de Cristo el Señor me va a castigar. No, no te va a castigar. Ah, pero dice que algunos van a recibir pérdidas. Y ahí el concepto de recibir pérdidas, no te están castigando ni quitando por no haber recibido, sino lo expliqué hace meses atrás, que el concepto de pérdida tiene que ver con un concepto también económico que quiere decir dejar de percibir. No es que perdiste, dejaste de percibir. ¿Me doy a entender con ese dejar de percibir? ¿Sí o no? Entonces, no es una pérdida, aunque yo la quiero mirar como pérdida, pero no es una pérdida. Eso sucede. Así que del versículo 1 al versículo 6, júbilo en el cielo. Se escucha la palabra aleluya 4 veces en estos versículos. La palabra aleluya es el hebreo jalel, alabado sea, ya, aleluya, Jehová, ya. Aleluya, del 1 al 3, gozo por el juicio de la ramera, que lo vimos la semana pasada, ¿cierto? Como la madre de las religiones. El aleluya cuarto, gozo porque Dios reina, está eliminando el reino del anticristo y Satanás. Por eso se escuchan estos 4 aleluyas, 3 contra el juicio hacia la religión babilónica, y el cuarto aleluya tiene que ver con Dios reinando sobre el anticristo y Satanás al final de los 7 años de tribulación. Versículo del 7 al 10. Las bodas del Cordero, anote eso ahí. Versículo del 7 al 10, las bodas del Cordero. Esta porción, ¿dónde está sucediendo? En el cielo y no en la tierra. Así que desde el fin del capítulo 3, que lo estuvimos viendo, y es para los que creemos que la iglesia se va antes de la tribulación, hay algunos que creen que la iglesia se va a la mitad, otros creen que se va al final. Hay mucho mirada teológica en cuanto a cuándo la iglesia se va hacia Cristo. Y yo les he dado mis posiciones porque yo creo que nos vamos a ir antes. Y una de mis posiciones está escrita aquí. Porque la palabra iglesia siempre se menciona hasta el capítulo 3. Y del capítulo 3 al capítulo 19, ¿de qué está hablando? En especial del 6 al 19. ¿De qué está hablando? De la tribulación. Y nunca se escucha la palabra iglesia. Porque lo que yo creo es que no se ocupa porque no está en la tribulación. ¿Ya? Si no fuéramos a la mitad, ahí es donde yo apelo a que debería estar nombrada por lo menos la palabra iglesia hasta la mitad de los 3 años y medio. Pero no hay mención de la iglesia. La iglesia hasta el capítulo 3 se menciona, ya en el capítulo 4 ya no está mencionada la iglesia. ¿Ya? Por si acaso. ¿Y por qué? Ella ha sido arrebatada para ser guardada de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Apocalipsis 3:10. Acuérdense que lo que nos dice Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13 al 18, que Jesucristo con voz de mando, con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego los que hayan quedado serán transformados en el aire y serán arrebatados, ¿ya?, a la presencia de Dios. Ese arrebatamiento que nosotros creemos, y yo personalmente creo que sucede antes de la tribulación, por las cosas que yo mencionaba hace un momento. En el versículo 7 de Apocalipsis, ella se ha preparado, ¿ya? ¿Y cuándo se preparó? Para llegar justamente a las bodas del Cordero. La clave es el versículo 8. Mire lo que dice el versículo 8. Aunque ahí está, entre comillas, lo quiero leer aquí en el versículo 8. Dice, y ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas, ¿de quién? De los santos.
Dice, el lino fino es las acciones justas de los santos. ¿Cuándo se convirtieron las acciones justas en lino fino? Pregunta. Porque se estaba preparando. ¿Ustedes se casó alguna vez? Espero que estén casados alguno aquí, po, pero yo no me meto en la vida. El Señor demanda que hay que ser ordenado. ¿Amén? Ya. ¿El vestido apareció de un día para otro o lo mandó a preparar? Pero se lo puso. Hubo una preparación previa de la novia. Y la preparación previa dice las acciones justas de los santos. ¿Ya? Las acciones, las buenas obras que los cristianos han hecho, primeramente tienen que ser probadas y evaluadas y pasadas por fuego. ¿Cómo se llama eso? Tribunal de Cristo. Ahí se prepara el traje. Ahí se limpia. ¿Por qué? Porque el tribunal de Cristo va a sacar las malas acciones de los creyentes, serán quemadas y estamos listos para la boda del Cordero. Por eso el tribunal de Cristo no puede ser después de las bodas. Sí o sí tiene que ser antes de las bodas, para poder llegar bien vestido. ¿Ya? Y esto sucederá durante el tribunal de Cristo. Lo mencionó 1 Corintios 3:11 al 15, 2 Corintios 5:10. Vamos a 1 Corintios 3, disculpen, 1 Corintios 3. Primera de Corintios 3, versículo 11. Versículo 10, para entrar en el contexto donde vemos al perito arquitecto. Versículo 10 dice, 1 Corintios 3:10, conforme a la gracia de Dios que nos ha sido dada, acuérdense que la gracia es un don de Dios. Amén. Así lo dice Efesios, ¿cierto? Yo como perito arquitecto puse el fundamento. Eso es teológicamente, acuérdese en qué fundamento, cuál es el fundamento de la iglesia. La enseñanza de los apóstoles. No se confunda con la piedra angular de la iglesia, que es Cristo. Los fundamentos, ¿quién puso las bases? Los apóstoles. ¿Ya? Y esa es la razón, no me quiero meter en discusión con otra iglesia, que tengo un amigo que es apóstol. Y les conté el otro día que yo le digo pastor no va porque y él soy al único que le aguanta, a mí no. ¿Por qué? Porque si la iglesia fue fundada, se hizo el cimiento sobre el fundamento de los apóstoles, no necesito más apóstoles, porque ya está la fundación está hecha. Yo necesito obreros para poder seguir edificando, pero ya no necesito volver a fundar. Los que trabajan o han trabajado en construcción, ¿cuántas veces se hace el fundamento o las fundaciones de una construcción? ¿Cuántas veces se hace? Una. Por eso cuando aparecen por ahí, algunos dicen, yo soy apóstol. Y yo digo, pero es que... Y cuando me aclaran de repente, porque ahí algunas iglesias llaman al apóstol, lo llaman porque es enviado a la obra del ministerio, yo eso lo acepto. Porque la palabra apóstolos es la palabra enviado al español. Cuando me dicen a mí, no, es que a mí me dice, en la iglesia me pusieron apóstol o llevamos el título de apóstol porque nuestra iglesia ocupa ese término a los que son enviados al ministerio, a las misiones. Así que yo me considero un apóstol porque levanto muchas iglesias y yo les digo, excelente, está bien, yo no tengo problema con eso y usted, hermano, tampoco debería tener problema con eso, porque teológicamente está en lo correcto. Semánticamente, pero teológicamente en su palabra también, porque ese fue el nombre dado a los que fueron enviados a levantar obras. ¿Ya? Pero cuando hablamos de teología, de fundamento, de dónde se fundó la iglesia, solo se fundó en los apóstoles, 12 apóstoles. ¿Ya? Por eso no hay otro fundamento, como dice la Escritura. ¿Y se acuerda que dice Gálatas 1, versículo 8?
Lo puedes poner, yo no me acuerdo si es ese, me estoy carrileando, pero creo que sí es el versículo 8. Gálatas 1, versículo 8, donde Pablo está diciendo, sí, era ese. Más si aún nosotros, dijo el apóstol Pablo, o un ángel del cielo, porque dijo, acuérdense que la gran parte de las religiones en el mundo, adivinen quién se le apareció y les trajo un evangelio nuevo. ¿Qué dijo Pablo? Más si aún nosotros, hasta él mismo se puso a decir, si yo estoy enseñando una burrada, dijo el apóstol Pablo, ojo, tienen que ustedes mirar que yo estoy enseñando bien. O un ángel del cielo, os anunciare qué cosa. Otro, no hay otro evangelio, hay un solo evangelio. Y ese evangelio del que os hemos, ¿qué dice? ¿Por qué no dice seguimos anunciando? Porque ya estaba establecido. No hay más fundamento, se estableció. Sea que dijo que la traducción es maldito, la palabra anatema. Pablo dijo, no hay más fundamento. Por eso, ojo con los que dicen por ahí que son apóstoles y que no, que recibieron la unción y tienen y hoy día la palabra manto, que andan, me tiene chata esa palabra, hermano. Que el manto de la unción y que el manto y ocupando términos de David con Jonatán y con todos esos términos del manto de José, de la túnica de los 7 colores, y yo tengo un manto de cobertura. ¿Ha escuchado esas palabras o no? ¿Le han salido en TikTok? La cobertura, el manto. Mi hermano, en el Nuevo Testamento nunca se está hablando ni de manto, ni de cobertura, ni de viernes de sanación. Lo dije el otro día. ¿Qué cosa? Pañuelos, banderas. Bueno, ya esa es otra cosa, hermano. Aquí ya. Un solo fundamento, la Escritura, y traída por los apóstoles. Y después el Señor estableció pastores. ¿Y aquí viene para qué? Para preparar a los maestros o a los jornales que se convertían para edificar la iglesia. Pero esos jornales no siempre tenían que terminar de jornales, porque Hebreos 5, debiendo ser ya maestro, todavía soy jornales. Estoy parafraseando, este texto lo estoy inventando yo, pero para que me entienda en términos de construcción. ¿Ya? Uno llega como jornal, ayudante, aprendiz, maestro de obra gruesa, maestro de primera, maestro de obra fina. Imagínense, eso es la construcción para poder edificar. La iglesia es lo mismo. ¿Ya? Y ocupó la palabra arquitecto, porque es el concepto, está hablando de una construcción. Así que por eso, volvamos a la lectura. Estábamos leyendo ahí, me fui para otros lados, es que uno se entusiasma con la palabra. Dice, porque nadie puede poner otro fundamento, versículo 11, que el que está puesto, el cual es Jesucristo, o el Evangelio. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, está hablando, si yo empiezo a edificar la iglesia, ¿ya? Y la edifico con oro, por ejemplo. Ah, no, es que todo es figurativo. No, voy a poner plata para hacer una iglesia, pero porque yo quiero que aparezca mi placa en la puerta. Donación de Luis Sepúlveda. Esa obra de oro, que puse oro, plata, cuando pase por el tribunal de Cristo, ¡fum!, se quemó. Y no quedó nada, ceniza. Porque la intención detrás de esa obra era una obra egoísta, vanagloriosa. Entonces eso no va a contar como una perlita en el cielo. ¿Me doy a entender o no? Esas acciones se van a quemar en el tribunal de Cristo. ¿Ya? Ahora, yo vine, era mi última luca que me quedaba, mi última luca. Estaban pidiendo una ofrenda para seguridad y yo la di, no importa, me voy caminando mañana al colegio. Cuando usted esa hora pasa en el cielo, el Señor le dice, excelente, una perlita, toma, ahí tienes, te ganaste un premio. No es la cantidad,
es la intención del corazón. Amén. Y así cosas, ¿me entiende? Cuando usted, no sé, dijo bonitas palabras a alguien y solo para sacar provecho, se va a quemar. Hay tanta cosa que se va a quemar, mi hermano. Va a quedar la humadera, yo creo, allá arriba en el cielo. Tanta cuestión que se va a quemar que hemos hecho para el Señor y que no sirve para nada ese por nuestra intención del corazón. Así que ojo con las cosas que hacemos, porque vamos a recibir premio o vamos a sufrir pérdida, dejar de percibir. Dice, esto sucederá, volvamos estoy leyendo, de veras que ya, estoy loco ya. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá, ¿qué dice? Versículo 13, me adelanté inclusive. Dice versículo 13, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará por el fuego, la palabra fuego, o sea, ¿va a venir fuego y van a quemar las obras, tus acciones? No, porque la palabra fuego en la Biblia simboliza purificación. O sea, Dios va inmediatamente, Él no va a venir un fuego de verdad, sino Dios mismo va a decir, esto fue correcto y esto no. Porque Él justamente es el que tiene el poder sobre todo. Pero el fuego será revelada y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Y aquí está lo que yo le explicaba. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá ¿qué cosa? Recompensa, va a recibir un premio de parte de Dios por las cosas buenas que usted haya hecho. Obviamente, olvidando lo que queda, cuidado con lo que yo les decía, que si lo estoy haciendo por ego, por orgullo, por cosa, no. Aquí lo bueno, lo correcto. Versículo 15, si la obra de alguno se quemare, él sufrirá, ¿qué dice? Pero sufrirá pérdida en el concepto dejar de percibir. Podría haber ganado más cosas, pero ganó menos cosas, pero ganó. No es que le quitó, porque un día alguien me dijo, pastor, o sea, el Señor me va a quitar todas las cosas buenas que tengo. No, no te las va a quitar. Y los premios que me he ganado por las cosas buenas que he hecho, ¿Dios me las va a quitar? No, Dios no te las va a quitar. Pero es que Él dice que voy a sufrir pérdida. Sí, pero vuelvo a decir, pérdida por dejar de percibir. ¿Ok? Dani, por ejemplo, voy a ocupar al Dani de ejemplo. Dani, te voy a pagar luca por hora. Un ejemplo. Luca por hora y mañana empezamos a trabajar a las 7 de la mañana. Hasta que se haga la noche. ¿Vale? Vale. Y el Dani llega a las 11. ¿Perdió plata? No, no ha perdido plata, porque él no gastó, él no le quitaron nada. Dejó podría haber ganado más, pero como llegó a las 11, ganó menos. Pero a él no se le quitó plata. Dejó de percibir. ¿Me doy a entender? Ese es un concepto, por si acaso, que mucha gente de repente se le olvida y dice cosas que cuando gente, no, es que perdí plata porque tú no llegaste a la hora. No, dejaste de percibir. Pérdida es que algo que tú tenías y ahora se lo quité. Eso es pérdida. ¿Ya? ¿Estamos? O sea, a muchos hombres aquí no le quitan la plata. Sufrieron pérdida. Dejaron de percibir. Pero a otros que yo conozco aquí, no, a ellos le quitaron la plata. Y eso sí es otra cosa. ¿Ya? Los Superman de nuestra iglesia. Versículo, ¿dónde me quedé? 15. Si la obra de alguno que se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo, ¿qué dice? No está en juego, porque no es un juicio, es un tribunal de premiación. Aunque asimismo, como por fuego, ¿no sabéis que soy templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Y aquí tomó este pasaje que me gusta con respecto al tribunal. ¿Por qué? Vosotros sois templo del Espíritu Santo. Ojo que algún día ese cuerpo, Dios te va a pedir cuenta por ese cuerpo, por lo que le pusiste.
y vas a sufrir pérdida. Pablo está tocando todo. ¿Ya? Y ahí sigue hablando del templo porque está hablando de la edificación, que también habla de parte del cuerpo que estamos. El cuerpo es un templo, es una edificación también. Volvamos ahí a la hojita, amén. Dice el tribunal de Cristo va a suceder después del rapto, ¿ya? Pero antes de la segunda venida, cuando el tiempo no, pero va a ser en ese orden. Tribunal de Cristo, las bodas del Cordero. Mientras que el mundo está en tribulación, la iglesia está en el cielo preparándose, las acciones de los justos siendo probadas para las bodas del Cordero. Y aquí mire, la palabra bodas en el versículo 7 y 9 es plural, posiblemente para incluir las multitudes de creyentes que se unirán con el esposo. ¿Ya? Y en eso podemos hablar, una referencia en Mateo 25 del 1 al 13, habla de las 10 vírgenes como 10 novias diferentes que quiere recibir el esposo, Cristo. Vamos allá, ¿les parece? Vamos a Mateo 25, esa parábola. Mateo 25. Entonces, dice, versículo 1, el reino de los cielos, ¿qué dice? Ya, ojo con eso. ¿Por qué no dice es? Porque si estuviera el reino de los cielos es, el término el reino también se aplica a la salvación cuando llegó en Cristo. Por eso dijo, y el reino de Dios se ha acercado. Y después Jesús dijo, y el reino de Dios está entre vosotros. Porque la palabra reino a veces es ocupada para referirse a la salvación del creyente y entrar al reino de Dios. Pero aquí está hablando de otro reinado. Para que no nos confundamos, entonces el reino de los cielos será semejante o se parecerá a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. ¿Ya? 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. No sé si pensaban en mi señora ese día, buenas para cabecear, mi señora es buena para cabecear, mi señora. Y conozco aquí alguna hermana igual buenas para cabecear. Y tardándose el esposo, hablando de la venida de Cristo, cabecearon y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor, aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron. ¿Y qué dice? Y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes, que uno cuando lee esto piensa, oye, que son egoístas la hermanita. Dándonos, dice, y las insensatas dijeron a las prudentes, danos de vuestros aceites porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con él. ¿A dónde? Y aquí, ¿por qué las bodas? Porque eran muchas. Se casó con cada una individualmente. ¿Y por qué las bodas? Porque la iglesia es su novia, pero la novia es compuesta por muchas vírgenes. ¿Quiénes son, comillas, esas vírgenes? Nosotros somos los creyentes que conformamos la novia de Cristo. Pero el Señor en esta parábola habló de muchas. Por eso habla de muchas bodas, porque Dios, y yo me gozo en eso, que Dios cuando piensa en lo celestial, piensa en ti y en mí individualmente, porque la salvación es personal. Aunque conformamos un cuerpo, una novia. Dice, veamos lo que sigue diciendo. Me perdí.
Versículo 10. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. Hubo un grupo de personas que es fácil de entender que hay personas que están ligadas al Señor Jesucristo, que creen en Cristo, pero no tienen a Cristo. Religiones que practican, o hermanos que muchas veces van a ir a una iglesia y uno les pregunta, ¿tú cuando te mueras vas a ir al cielo? Sí, yo creo que sí. Cuando me dicen yo creo, yo digo, no, parece que yo creo que no. Y hay que explicarle el por qué no. Y uno le explica, porque lo más probable es que, como dice la Escritura, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará ¿a dónde? Reino de los cielos. Sino el que hace la voluntad del que me envió. No todo el que dice, yo creo en Jesús, va a ir al cielo. ¿Quién va a ir al cielo? El que tiene a Cristo. El que un día dijo, yo creo en Jesucristo, quiero que Él sea mi Señor, yo quiero que Él gobierne mi vida. No se trata de religión, porque las religiones no salvan a nadie. ¿Ya? En todo sentido. Ah, es que yo era bautista. No, el Señor no me interesa que eras bautista. Si tú no me tienes en tu corazón, me da lo mismo si eres bautista. Ah, pero es que yo soy católico. Me da lo mismo si eres católico. La pregunta es, ¿tienes a Cristo en tu corazón? Porque ¿sabe qué es lo que es clave? El aceite. Porque la parábola tiene que ver con lámparas que alumbraban. El esposo se fue. Se fue el esposo. Y algunas se prepararon con aceite, guardaron aceite. Y hay dos interpretaciones, a mí me gusta una más que otra. Algunos dicen que el aceite es el Espíritu Santo y otros dicen que es la palabra. A mi parecer, cuando leo y puedo mirar la Escritura, a mi parecer es la palabra de Dios. Porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Y acuérdese de la parábola del sembrador. Que la semilla era la palabra y cayó en buena tierra y ésta germinó y dio cosecha de 30 a 60 y a 100. Pero también cayó sobre los espinos y también germinó. Cayó entre las rocas y también germinó. Otra cayó en el camino y vinieron los pájaros y se las comieron. 3 tipos de suelo, que suelo ahí en esta parábola simboliza el corazón. Un corazón receptivo para escuchar el Evangelio y aceptar las verdades de Jesucristo, su palabra, y 3 tipos de corazones. El de piedra, que tiene que ver con las presiones de la vida. Ah, yo creo en Cristo, pero ¿qué es sin trabajo? Nah, yo no creo nada en el Señor, me dejó sin pega, no quiero nada con Él. Ese es un corazón de piedra. Creía, germinó, pero cuando vino la prueba, murió. ¿Ya? La que cayó sobre el espino, germinó, pero lo explica. Pero ¿cómo se llama? Los afanes del mundo, y aquí está hablando, no, es que yo no tengo tiempo para el Señor, no, es que tengo que ganar plata, no, es que tengo que juntar bienes, no, afanes de la vida terminan olvidando a Dios. Nunca fueron salvos. ¿Ya? Y las piedras, dice, y las que cayeron sobre el camino y vinieron los pájaros simbolizan a Satanás con sus demonios que no quieren que tú recibas la palabra de Dios. Y esa es comida, ese no tiene, ya, ni germina esa. Pero cierta semilla cayó en buena tierra. ¿Ya? ¿Quiénes son los que caen en buena tierra? Para mí es cuando el Señor dijo, ¿quiénes son mis discípulos? ¿Cómo conoceréis mis discípulos? Los que hacen la voluntad de mi Padre. ¿Cuál es la voluntad del Padre? La Biblia. ¿Cómo yo reconozco a un verdadero creyente que vive según el concepto bíblico? Vive lo que dice la Biblia. ¿Nos equivocamos y pecamos? Sí, todo el tiempo. Yo soy un pecador.
Yo por más que quiera hacer todo lo que la Biblia dice que tengo que hacer, a veces soy desobediente, pero eso no quita, como nuestros hijos, mis hijos son desobedientes, saqué una maestría con mis hijos, pero siempre van a ser mis hijos. Dios es exactamente igual. Si tú entregaste tu vida a Cristo, nos vamos a equivocar a veces, pero volvemos. ¿Ya? Y ahí está la historia del hijo pródigo. Volvemos. Y el Padre nos ama, nos recibe, nos da un abrazo, nos quiere. Por eso, mi hermano, a lo mejor tú, si viniste hoy día aquí a nuestra iglesia o has estado viniendo por más tiempo, siempre pregúntate, ¿tengo a Cristo en mi corazón? Si viniera hoy día Cristo, si viniera el fin del mundo, ¿me iré al cielo? Cuando tú te haces esa pregunta, la Biblia dice que si realmente tú tomaste esa decisión un día, de verdad, el Espíritu Santo le dice a tu propio espíritu que tú eres hijo de Dios. Yo no dudo de mi salvación. Yo cuando me muera, yo voy a ir al cielo, porque el Espíritu Santo le dijo a mi espíritu y me convenció, yo soy un hijo de Dios. Pero si tú tienes esa duda, mejor siempre va a ser, yo digo, aclárela, aclárela. Y hay gente que yo, bueno, he hablado con mucha gente, y yo a veces la gente me dice, no, yo iba a una iglesia, y yo le pregunto, a veces, sobre todo si ando apurado, se la voy a tirar de una. Y si te murieras hoy, ¿a dónde te vas? Ah, no sé. La típica, a donde Dios quiera a donde Él quiera, po. Pero es que no pasa por Dios, po. No pasa por Dios. ¿Alguien ha viajado aquí? ¿Alguna vez en avión, en el bus? Ojo con los buses. Me crucé justo con el accidente ese día en la madrugada. Ayer en la boletería le dicen, Mario, ¿a dónde vas? Va a comprar un pasaje, ¿cierto? Y le dice el boletero, ¿a dónde va, joven? No, donde usted quiera que vaya. ¿Alguien compra un pasaje así en el terminal? No, usted compra un pasaje con el destino. ¿Sí o no? ¿Quiere un pasaje para Santiago, por favor, para 2 personas? Amén. Y cuando yo te pregunto, ¿y cuando te mueras, a dónde vas a ir? Es el mismo ejemplo. Es como estarle diciendo al de la ventanilla, donde usted quiera, po. ¿Y si lo manda al infierno? Por eso la escritura no se trata de que Dios Jesucristo escoja dónde tú vas. Por eso estoy en contra de la predestinación calvinista. Yo decido dónde voy por ese libre albedrío, comilla, libre albedrío, que Dios nos dio para escoger a dónde voy. Entonces yo voy a la ventanilla y le digo, por favor, quiero un pasaje para tal lugar. Y cuando yo le explico eso a la gente, yo le digo, si tú te murieras ahora y tú me estás diciendo que no, a donde Él quiera, ojo, porque te puede mandar al peor lugar. En cambio, ¿sabes qué? La Biblia no dice eso. La Biblia dice que tú puedes saber el lugar si tú decides ir a ese lugar. Y estas son las condiciones. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Invoca con tu boca que Jesucristo es el Señor y créele a Dios en tu corazón que se levantó de los muertos y serás salvo. Pasa por mí. Y si hoy día en esta noche usted no ha decidido a dónde va a ir cuando muera o no sabe a dónde va a ir, piense por un momento y diga, oye, el pastor me hizo pensar, pero ¿sabes qué? No fue el pastor, fue el Espíritu Santo. Piénsalo, porque algún día todo lo que estamos estudiando va a suceder. Y la Biblia dice que para algunos va a ser el lloro y el crujir de dientes, que dice que el gusano devorador se comerá todo en el infierno. Y déjeme decirle que cuando uno va al infierno, los relatos de la Biblia nos dicen que usted va y como una papa frita se fría ahí y se muere. No, vulgarmente se está friendo eternamente. Doy gracias que no voy a ese lugar.
¿Amén o no? Doy gracias que no vamos a ese lugar. Ya lo sumé a ustedes porque me dijeron algunos amén. Los que no me dijeron amén, no sé a dónde va a ir tú. Pero los que me dijeron amén, nos vamos a ir a la presencia de Dios. Hoy te ando desordenado, hermano. El Espíritu Santo, digo yo. Me hace hablar cosas, pero es clave y hay que estar claro que tenemos que tener certeza de nuestra salvación, ¿sí o no? Sí. Versículo, ¿dónde me quedé? Versículo Mateo 25, del 1 al 13. Y las bodas. Les dije yo que para mí el aceite es la palabra. Vemos que hay unas mujeres que no se prepararon con la palabra, no hicieron lo que tenía que ver con la palabra, no guardaron la escritura. A la final es un reflejo de que nunca fueron salvos. Y es por eso que el Señor dijo, no las conozco. Pero estaban en un comienzo dentro del grupo. Ahora no, solo unas pocas. ¿Y por qué? Individualmente, unas bodas. Las bodas, pero no se olvide que es una boda, pero que la componen muchos. ¿Ya? Y a eso también tiene que sumarle algunos que se van a sumar. Y eso tiene que ver con que llegaron algunos invitados. En la otra parábola, los invitados del novio. Eso lo vamos a hablar el otro miércoles. El hermano Gerardo lo va a hablar el otro miércoles. Hermano Gerardo, tenéis que hablar de eso el otro miércoles. Por si no sabíais, te toca. ¿Te acabas de enterar? Sí, pero no voy a estar. Y Benjamín tampoco. Así que te acabas de enterar. Con el Benja que hizo el calendario. Ni un brillo el calendario, le dije yo hoy día. Versículo 9 dice, bienaventurado, me adelanté un poquito por si acaso a la vuelta de la página. Ustedes pueden leer esto allá en su casa y les va a servir, pero me di vuelta. En el versículo 9 dice, bienaventurados los que son llamados a la cena. Hay dos posiciones, por si acaso, de interpretación aquí. Que a mí me gusta siempre enseñar no lo que yo creo, sino lo que muchos enseñan. ¿Por qué? Porque usted así aprende mucho más. Hay dos posiciones de interpretación aquí. Una posición es que refiere a los salvos de la iglesia y otra posición habla de los invitados, no la novia, que serán los santos del Antiguo Testamento y de la tribulación. ¿Se acuerda que le mencioné recién? Los invitados. ¿Lo leemos, no? Dice, versículo 9 de Apocalipsis 19, y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero, y me dijo, estas son las palabras verdaderas de Dios. Y empieza a hablar. Yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo, mira, no lo hagas, yo soy el consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Entonces vi el cielo abierto. Y aquí un caballo blanco, y el que montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. ¿Quién es? Jesucristo. ¿Por qué? Porque hay otro caballo blanco con otro jinete. ¿En qué capítulo? ¿Lo estudiamos? Tarea para la casa. Porque no es Jesucristo el otro jinete. ¿Ya? Es Satanás. Pero también viene un caballo. No se olvide que Satanás busca engañar. Va a ocupar cosas similares en lo que él quiere hacer. Dice, sus ojos eran como llama de fuego. Ya había en su cabeza muchas diademas. La palabra diademas en la Biblia tiene que ver con poder, ¿ya? O un todopoderoso. Y tenía un nombre inscrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre. Y sabemos la sangre de todos los mártires que el anticristo ha perseguido desde el comienzo de la creación. Jesucristo la carga. Pero también tiene que ver con la sangre derramada por él, por nosotros también. ¿Por qué? Porque más abajo va a explicar la razón de por qué nosotros tenemos lino y lino blanco, pero después manda a las aves y se comen la carne. Algunos, yo sé, y a lo mejor un poquito complejo de explicarlo hoy día, pero quizás más adelante se lo puedo explicar.
en la parábola del sembrador, las aves eran demonios. Y aquí lo que quiere decir que vinieron las aves y se comieron toda la carne, está hablando de la paga, por si acaso, de la naturaleza pecaminosa del hombre. Toda la carne de hombre va a fallecer. No, por si acaso, no es que va a haber carne comiéndose la carne, las aves. Es figurativamente de que Dios, a tarde o temprano, las obras de la carne, gritería, maledicencia, ira, desobediente a los padres, y podría seguir hablando, ¿cierto? Todas esas van a tener su pago al final. Y a eso se está refiriendo. Porque nosotros, ¿dónde estamos? En el cielo, vestidos de lino. Y los de abajo están pagando por esa carne. ¿Me doy a entender? Lo expliqué así como un poquito rapidito para que me entendiera. ¿Ya? Y todo eso está sucediendo. Dice, y los ejércitos celestiales vestidos de lino fino. ¿Quiénes son los ejércitos celestiales? Nosotros, hermano. Porque se confunde con la palabra ejército, porque también esa palabra se ocupa para los ángeles. Pero resulta que aquí se ocupa ejército porque se está refiriendo, capítulo 19, a la batalla que va a haber en Armagedón. Y Jesucristo ha preparado su ejército. ¿Con quién viene Cristo? Con la iglesia, con los santos. De su boca sale una espada, que es la palabra de Dios. Acuérdense que Él hace todo. Versículo del 11 al 21. Anote esto ahí rápidamente. Disculpe que se me había cerrado la aplicación. Del 11 al 21, la guerra de Armagedón. Del 11 al 21, la guerra de Armagedón. Pero en especial del 11 al 21, más que de la guerra, empieza a dar la descripción más que nada de Jesucristo viniendo a la guerra. ¿Ya? Usted no va a encontrar mucha información porque en realidad es netamente Jesucristo viniendo en un abrir y cerrar de ojos y mata a todos los que estaban en contra de él. Pesca al anticristo y al falso profeta y los lanza al lago de fuego. Algunos creen que es figurativamente hablando, ¿ya? Y no literalmente, ¿ya? A mí me gusta siempre enseñar lo que la teología dice. ¿Por qué piensan algunos que es más figurativo que literal? Porque el anticristo y el falso profeta son seres humanos, ¿cierto? ¿Estamos de acuerdo? Pero falta el trono blanco. Y en el trono blanco se va a ver los libros para ver quién era salvo y quién no era salvo, ¿se acuerda? Aunque van a mirar solamente a los que no están inscritos, ¿cierto? Que no se halló inscrito. Pero ahí tiene que haber una resurrección contra los inconversos. Si fuera literal, es la única excepción. Si fuera literal, la teoría, si fuera literal el lago de fuego, para el anticristo y el falso profeta, que ellos no pasan por el juicio del trono blanco y son castigados inmediatamente. Por eso muchos piensan que es figurativo, porque Dios es justo y trata de a todos poner la misma condición, así que lo más probable es, si está hablando figurativo, está hablando de que se le terminó el reinado, que hasta ahí nomás llegaron y ya murieron, y fueron muertos, pero no se fueron al lago de fuego a quemarse, porque eso tiene que suceder al final. ¿Me doy a entender? Son las dos teorías. Déjeme decirle, lo mejor de todo
es que es para dos personas y yo no tengo nada que ver ahí. Y usted tampoco. Y el inconverso tampoco. Porque son solo dos personas que Satanás ocupó y que quisieron inclusive ser como Dios. Por eso el gran conflicto ahí que ellos tienen es una pelea entre Dios y ellos. Y más bien dicho, una pelea de ellos con Dios, porque Dios no peleó con ellos, porque Dios no pelea, Dios ejecuta. Así que por ese caso los manda al lago de fuego a estos dos. Y les dije, oiga, hoy día que ando desordenado hoy día. Pero ¿sabe por qué me desordeno? Porque quiero decir tantas cosas y no puedo. Le estaba explicando versículo 11 al 21. De veras que eso le estaba explicando. Se me fue, que yo le decía, ahí está toda la descripción. Y cierro con esto. Tengo, ya, un minuto nomás. ¿Alguien tiene un lápiz? ¿Los profesores? ¿Los profes? ¿Hay un lápiz ahí? ¿Estará bueno? Para hacerlo rapidito no va. ¿Ustedes ya se lo saben de memoria, amén? ¿O todavía no se lo aprende? Ya. ¿Vamos a partir de dónde? ¿De la crucifixión? Ya. La cruz. Aquí empezó un nuevo periodo. ¿Cómo se llamó este periodo? Por gracia soy por medio de la fe. Pues esto no es de vosotros, es... Muy bien. Periodo de la gracia, donde la única manera en este periodo para poder ir a la presencia de Dios y salvarse es confesar que Jesucristo es el Señor y que se levantó de los muertos después de estar 3 días en la tumba. ¿Estamos de acuerdo con eso? Ok. Para mí, Jesucristo venía trabajando con, con 12 tribus. ¿Ya? 12 tribus. Pero en el inicio de este periodo de la gracia, cuando muere en la cruz, aquí hay un pequeño espacio donde se pasa desde el judaísmo, se pasa al cristianismo. Y aquí tomó a 12, ¿cierto? Apóstoles. Por eso cuando usted ve en la Biblia y dice, y los 24 ancianos, lo que está diciendo, los creyentes del Antiguo Testamento y los creyentes del Nuevo Testamento están en los cielos. Y los 24, no es que solo ellos, hermano. Se está refiriendo a todos los creyentes desde la historia. Pero Apocalipsis va a decir ancianos. Y vi sentado a 24 ancianos, simbolizando y vi a los creyentes de toda la era, de todos los tiempos. ¿Ya? Por eso va a encontrar siempre o 12 o 24, ¿ya? En el Apocalipsis. El pueblo de Israel venía trabajando hasta acá, pero ellos no quisieron reconocer a Jesucristo como el Mesías, pero aún así había un pacto. Para mí, entonces el pueblo de Israel todavía está esperando el Mesías y ellos todavía sí, ahora avanzan por aquí. Están avanzando paralelo al periodo de la gracia. Por eso el Señor Jesucristo, todo el énfasis después con la iglesia. ¿Ya? Todo el énfasis con la iglesia y no con el judaísmo. Pero este periodo, hasta que llega un periodo aquí, ¿ya? Que es un periodo de 7 años. ¿Estamos de acuerdo? Y el pueblo de Israel, que no se menciona acá porque Dios está trabajando con la iglesia a través del apóstol Pablo, lo que está haciendo hoy día con nosotros, en este suceso, Jesucristo en el aire llama a su iglesia y los muertos en Cristo resucitarán. 1 Tesalonicenses capítulo 4. Luego los que hayamos quedado, nos vamos aquí. Y adivina qué empieza a nombrar en el periodo de los 7 años de tribulación. Ya no está la iglesia. ¿A quién empieza a nombrar? Al pueblo judío, donde se hace un pacto, donde se vuelven los holocaustos al templo, porque en este periodo
en esta línea, estamos hablando de esta línea, el pueblo de Israel vuelve a ingresar y juega un papel fundamental. Porque acuérdense que aquí bajan 144.000 judíos que vienen a testificar. ¿Por qué? Porque ese era el plan de Dios siempre con Israel. Ellos tenían que encargarse de anunciar al mundo que venía el Mesías. Pero como no lo hicieron, tienen que hacerlo algún día y Dios tuvo que intervenir. Este periodo hay 3 años y medio. 3 años y medio buenos y 3 años y medio malos. Hasta que a los 3 años y medio el anticristo se levanta aquí, el anticristo, y hace un convenio con Israel. Pero al cabo de la mitad de los 3 años y medio se da vuelta la chaqueta y los persigue. Y el pueblo de Israel arranca ¿dónde? Al desierto. Lo mismo que hizo Jesucristo cuando lo quisieron matar. Arrancó al desierto. Es una tipología. Así que aquí se conoce como la tribulación y acá la gran, ¿ya? La gran tribulación. Entonces, mientras tanto, en el cielo, ¿qué está sucediendo? Primero, tribunal de Cristo. Lo hablamos delante, donde las pruebas de cada uno son probadas. Después de eso viene ¿qué cosa? Las bodas, ¿ya? Del Cordero. Estamos ahí. Cuando llegan las bodas, ya estamos listos, impecables, vestidos. Ya pasamos por el tribunal, fuimos premiados, ahora estamos listos. ¿Dónde está sucediendo esto? En el cielo. ¿Volvemos a dónde? Ojo, capítulo 19. Voy a abrir esto. Armagedón, ¿ya? Aquí está sucediendo. Este es el capítulo 19, el que estamos leyendo hoy día. Es al final de los 7 años de tribulación. Jesucristo viene con la iglesia a la guerra y viene a pelear un valle que se parte por la mitad, el valle de Megido o el valle de Armagedón, que queda en Israel. Ahí va a haber una guerra. Y ahí donde dice que la sangre va a llegar a la altura del freno de los caballos, hablando referencia a que va a morir mucha gente. 1/3 del mundo. Se va a diezmar el mundo. Capítulo 19. Versículo 11 al 21, Cristo descendiendo. ¿Ya? Llega Cristo. Capítulo 20, aquí se establece un trono. Se levanta un trono. ¿Quién se sienta en el trono? Jesucristo en el monte de Sión. Y al inicio de los 1000 años. ¿Quiénes controlan y gobiernan la tierra? Los creyentes. Nos da la capacidad de administrarla. Acuérdese, Génesis, ¿quién le puso nombre a los animales? ¿Quién gobernaba y sojuzgaba la tierra? Adán, volvemos al origen. ¿Ya? En este periodo, ¿qué pasa con Satanás? Me olvidé de Satanás. ¿Qué pasa con Satanás al final? Al final de en la guerra de Armagedón, lo tiran y lo encierran, dice la Escritura, no sé tampoco eso, dice que en el abismo está encerrado por 1000 años. Así que 1000 años no está Satanás. No hay mal en la tierra. No necesitamos candado. Verisur va a desaparecer en ese tiempo. No más Verisur, los vendedores de Verisur por ahí van a quedar sin pega. Todo 1000 años. Pero sucede aquí. ¿Se acuerdan en Génesis 1 que habían 2 árboles? El del bien y el mal. El del bien y el mal, del conocimiento, y el árbol de la vida. El árbol de la vida llega a la tierra. ¿Y qué dice la Escritura? Que toda la gente va a consumir la hoja de ese árbol y no muere. ¿Por qué? Porque Dios busca poblar la tierra, porque no hay nadie casi en la tierra. Entonces necesita que el mundo se reproduzca nuevamente.
Así que imagínense por 1000 años donde no hay maldad, déjenme decirle, no van a haber anticonceptivos, porque eso es parte de la naturaleza pecadora del hombre. ¿Por qué? ¿Qué le dijo Dios a Adán? Multiplicado. ¿Y sabe hoy día por qué mucha gente no quiere tener hijos? Por la naturaleza humana, egoísta, de que no quiere poblar la tierra, porque piensan en el yo, sin ofender los pensamientos y filosofía de cada uno, pero lamentablemente es así. Bendito el varón que llenó su aljaba de ellos, bendito el varón que tiene muchos hijos. Eso lo dijo Dios, inspirado a través de David. Entonces, pero Satanás, ¿qué dice? Ya me voy a salir del tema, pero es que ahí también Satanás, ¿qué dice? No, voy a poner la idea. Mejor que a un hombre le guste otro hombre y a una mujer le guste otra mujer, con mucho respeto, porque ¿sabe que estoy eliminando? La procreación. Eso es lo que pasa. Yo no juzgo los pensamientos de cada uno de los que quieran. ¿Sabes qué? Sí, lo que yo digo es que a veces no nos damos cuenta que la obra perversa de Satanás está para hacer lo contrario. Cristo dijo, Dios dijo, tengan muchos hijos. El mundo hoy día dice, no, tengan poco. Ya, va a salir del tema. 1000 años. Buena, Gerardo, te queda harta información para el otro año. Tenéis mil años para dar información el miércoles. Y hasta ahí, de ahí siguen más cosas. Viene Dios bajando y se sienta en el gran trono blanco. Viene la ciudad que estaba en el aire, que es la Nueva Jerusalén. Se abren los libros, el libro de la vida. El que no esté inscrito en ese libro se va al infierno. Viene la resurrección de todas las personas. Todo eso está desde el capítulo 20 al capítulo 21. Queda poquito. Y le podría decir que si estuviéramos analizando versículo por versículo, tendríamos años estudiando este libro. Así que yo sé que para muchos, inclusive hay visitas, que a lo mejor muchas de las cosas que dije no las van a comprender, pero el Espíritu Santo muestra lo que tú necesitas. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Vamos a orar, ¿les parece? Padre, gracias Dios te damos. Gracias Señor por esta noche. Gracias Dios por tu palabra, por tu verdad. Obra Dios en nuestros corazones con todo lo que estudiamos, hacemos. Yo sé, mi Señor, que vienen grandes cosas en el futuro donde tú vas a hacerte presente aquí en la tierra y vas a cambiar todo, lo vas a restaurar. Pero mientras tanto, también tú nos pediste a cada uno de nosotros que siguiéramos hablando de ti, que algún día tú vienes. Porque hay gente que todavía no tiene una certeza de dónde va a pasar la eternidad. Como lo decía en parte de mi enseñanza, las veces que hablo con alguien siempre estoy preguntando, si tú murieras en esta noche, ¿a dónde tú te irías? Fue lo que se me pasó en la mente por aquellas personas que fallecieron. Y esa era mi oración en el accidente en los buses. Yo me preguntaba, ¿habrán tenido a Jesucristo? ¿Habrán recibido a Cristo como su Salvador? ¿Alguien les habrá anunciado alguna vez el Evangelio? Por eso, mi hermano, nadie sabe el día ni la hora que Jesucristo vendrá como ladrón en la noche. Pero sí hay algo que sí sabemos, que tenemos que anunciar el Evangelio mientras Él venga. Gracias a Dios por mostrarlo en Apocalipsis, que hay esperanza. Y si hay alguien en esta noche, alguien mirando las transmisiones, y se está haciendo esta pregunta, que a dónde va a pasar la eternidad, a dónde se va a ir, yo sé que Dios siempre va a proveer personas, lectura, la Biblia misma, para responderte esa inquietud. Por eso me gustaría, antes de terminar esta oración, mientras todos están con las cabezas inclinadas, con los ojos cerrados,
orando al Padre. Voy a abrir mis ojos y simplemente para orar por alguna persona que esté aquí en esta noche, que diría, pastor, yo no estoy seguro de mi salvación, yo no sé si me muero a dónde voy a ir. Y hoy día usted tocó un tema de Apocalipsis que nunca lo había visto de esa manera. Por eso me gustaría, pastor, que orara por mí, porque yo quiero algún día que Dios me dé sabiduría y pueda entender definitivamente cómo yo puedo ir al cielo. Habrá alguien que diría, pastor, ore por mí, yo quiero estar seguro de mi salvación. Quiero estar seguro, no quiero tener la duda de cuando me muera dónde voy. Lo único que te pido es que alces tu mano para saber quién eres, nada más, y yo me gustaría orar por ti. Pastor, ore por mí simplemente. Levanta tu mano y la bajas, nada más que eso. Gracias, varón. Gracias, varón. Voy a orar por ti. Gracias. Que Dios te bendiga. Gracias por alzar tu mano. Alguien más que diría, pastor, ore por mí. Yo quiero estar seguro de mi salvación. Yo no me quiero ir al infierno. Amén. Gracias, varón. Alguien más que diría, pastor, ore por mí. ¿Alguien más? Ok, voy a orar por estas personas. Y yo sé que Dios va a proveer personas, gente, va a proveer que alguien te hable y te mencione, te enseñe. El Espíritu mismo va a hablar a tu mente de que necesitas a Cristo como tu Salvador. Yo sé que Dios siempre provee salvación al que la busca, al que declara, al que dice, pastor, ore por mí. Yo quiero saberlo. No sé cómo, pero yo quiero saber. Así que ¿alguien más antes de terminar de orar? Ok, voy a orar por esas 4 personas y la iglesia ore por esas personas también. Porque todos estuvimos ahí algún día. Yo igual un día alcé mi mano porque también tenía miedo y duda. Pero su palabra, la Biblia, me aclaró. Padre, gracias Dios te doy en esta hora. Gracias Dios por hablarnos, enseñarnos. Oro especialmente por estas personas que alzaron su mano en esta noche, de que puedan Dios comprender lo que Dios tiene para sus vidas. Entender que Jesucristo murió en la cruz por ellos, para darle libertad algún día a la condena que venía y caía sobre todos nosotros los pecadores. Pero como dice la Escritura, porque un día llegó un regalo tuyo del cielo y fue puesto en la cruz para que nosotros lo aceptáramos. Solo tenemos que aceptar el regalo que Dios me dio, que es Jesucristo. Y lo confieso con mi boca, y cuando estas personas que alzaron su mano lo confiesan con su boca, podrían decirle a Dios, te necesito Dios, quiero estar seguro de mi salvación, pero yo creo en ti, yo creo que tú moriste en la cruz por mí. Pon esas frases en la mente de estas personas, Dios, para que tengan la tranquilidad y se vaya esa inquietud que muchos de los que estamos aquí tuvimos un día. Y damos gracias porque alguien tuvo la oportunidad de contarnos lo que había hecho Cristo y cambió por completo nuestras vidas. Por eso, mi Señor, te pido que obres por estas personas y sé que lo vas a hacer porque por una razón llegaron a este lugar en este día. Podría haber sido cualquier otro día, pero llegaron hoy porque Dios tenía un mensaje y el mejor mensaje de todos, el mensaje de la salvación. Gracias, Padre. Bendice a estas personas y bendice a la iglesia y a cada persona que algún día estaremos reinando con Cristo Jesús. Padre, aprovechamos también de levantar una ofrenda, esta ofrenda para ti, Dios, que esperamos administrarla de la mejor forma posible. Sigue dándonos sabiduría para ello, que se siga multiplicando, creciendo, que siga siendo de bendición en nuestros hogares para dar de la mejor forma. Porque como decía también en la enseñanza, no damos porque lo necesito, no damos porque es una obligación, lo damos porque es algo que nace en el corazón. Y tú, Dios siempre dice en la Escritura, que tú bendices al dador alegre. Gracias Dios por multiplicar en nuestros hogares. Sigue bendiciéndolo como lo has hecho. Te lo pido y te doy gracias por esta ofrenda también y por cada uno en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.